Bueno, para comenzar siguiendo con la unidad 2 y lo que vamos a hablar ahora son los enfoques de enseñanza. En este capítulo, Garay Fenstermanch y John Soltin nos dicen acerca de los enfoques, los cuales son el ejecutivo, el terapeuta y el liberador. Para comenzar vamos a hablar del ejecutivo. En el ejecutivo lo que se tiene en cuenta es que se controla el tiempo para las tareas. Es así que la cantidad de tiempo que se asigna a una tarea marca una tremenda diferencia en la oportunidad de aprendizaje de los alumnos. Esta cantidad de tiempo es en la que trabaja el alumno. La cantidad de tiempo que trabaja el alumno en estas actividades se determinó porque un estudio que los investigadores hicieron, se determinaron que la cantidad de la cantidad que el alumno emplea en realizar estas actividades es un 20%. Estos estudiantes, para tener en cuenta que el tiempo que los estudiantes aprenden el contenido de una materia estudiando y la cantidad de este aprendizaje está directamente relacionado con la cantidad de tiempo dedicada al estudio. Entonces, aprender bien algo es necesario dedicarle una cantidad considerada de tiempo. Bueno, considerada de tiempo. A su vez, el enfoque ejecutivo tiene que conducir la clase. Para conducir la clase, tenemos primeramente que es la etapa inicial, una etapa, digamos, la primera etapa, como introducir algunas tareas académicas. Para ello, debemos determinar lo que hay que enseñar, ver que los alumnos estén capacitados para la clase. En sí, debemos tener un diagnóstico de nosotros como docentes, cómo vamos a planificar nuestras clases. Y para ello debemos tener en cuenta, para la planificación de nuestra clase, debemos tener en cuenta que la adaptación del material para que los alumnos entiendan, debemos adaptar ese material, los mecanismos de motivación para tenerlos interesados y atentos, una estructura de la clase. Un plan siempre se dan situaciones que imponen algunas modificaciones. El plan debe ser dinámico, ese plan. El docente toma constantes decisiones y los estudiantes constantes decisiones sobre los estudiantes y el material de éxito de la clase. También deben realizarse autoevaluaciones de nosotros mismos en la manera en que enseñamos y la evaluación de la clase. También en esta planificación, para hablar primeramente, en esta planificación vamos a entender lo que es los ejecutivos. ¿Qué es lo ejecutivo? Es una persona o es un rasgo que toma decisiones sobre lo que harán las personas, en este caso sobre lo que hará la clase, sobre el momento en que ello ocurrirá y sobre el tiempo que puede requerir hacerlo y niveles de rendimiento si se puede avanzar. Los ejecutivos planifican y ejecutan el plan evaluando sus esfuerzos y luego hacen una revisión y vuelven a actuar. En esta etapa, en esta planificación se evalúan el seguimiento, la revisión de los planes y los nuevos esfuerzos educativos. Bien. Dentro de esta conducción de las clases, vamos a ver lo que se dan situaciones en el aula. Se demuestra que los docentes eran algo más expertos en determinadas materias y que controlaban interesantes estrategias para incluir a los alumnos. Además, los docentes lidiaban con un sinfín de asuntos. Es por ello que la metáfora ejecutiva era exacta, digamos. O sea, un docente controla la clase, es un multiusuario, digamos, dentro de la clase. Las situaciones en el aula también se dan que los pactos y negociaciones, que son acuerdos entre el alumno y el docente, en favorecer la relación relajadas y placenteras entre ellos. Bueno, las situaciones también que se dan en el aula son las variables de tiempo en el aprendizaje de los alumnos.
aprenden, estudian, los estudiantes, eh, la cantidad de tiempo que aprenden está relacionada con el tiempo que dedican a estos estudios. El tiempo asignado es la cantidad de tiempo que el maestro o la escuela estipula y debe dedicarse al estudio de determinado tema. El tiempo empleado es aquel durante el cual el estudiante dado realmente trabaja en este tema. Bueno, también en este enfoque ejecutivo vamos a ver lo que se caracterizan las características de este enfoque. Tenemos en este enfoque los investigadores descubrieron que el docente aumenta el tiempo empleado en las tareas. Bueno, otra de sus características es estas aptitudes y habilidades genéricas de enseñanza, porque no tienen antecedentes con los estudiantes como características raciales, medios familiares, ni bueno, en este enfoque ejecutivo, el enfoque ejecutivo no va a tener en cuenta lo que son las características raciales, el medio familiar, ni la materia que se enseña, ni la naturaleza de la situación escolar. Lo que va a tener eso va a ser el enfoque terapeuta. Bueno, en estas aptitudes el docente genera manejar los tiempos de la clase y toma decisiones. Distribuye los tiempos de los estudiantes dentro del aula. Bueno, otra de sus características en este enfoque es que hay 3 elementos para ella. En estos 3 elementos se ejercen la influencia primordial sobre la eficacia y que puedan tener los esfuerzos del profesor. Estos 3 elementos son las indicaciones que el docente da. Son mapas y carteles de enseñanza para que los alumnos se guíen. El docente las utiliza para alertar a los alumnos sobre lo que hay que aprender y el modo de aprendizaje. También en estas indicaciones los docentes que utilizan tienen mayor impacto en la educación. Este otro elemento es la retroalimentación evaluativa. El docente corrige rápidamente los errores tanto de las tareas escritas como el de las orales. Otro esfuerzo es el refuerzo. Es un elemento tan vigoroso como la técnica de enseñanza, aunque su buen empleo requiere experiencia e intuición. A su vez también tenemos que la oportunidad de aprender. En este elemento también es de dar a los estudiantes la posibilidad de aprender lo que se les enseña. Estos son los 3 elementos que se caracterizan en este enfoque ejecutivo. También están las aptitudes ejecutivas que se debe tomar. Son los medios utilizados para trasladar los conocimientos específicos desde una fuente del aula a un destino hacia el alumno. Bueno, las prácticas del enfoque ejecutivo en el proceso productivo. El proceso es la actividad del docente. Enseña mientras el producto es el dominio en que alcanza el estudiante de lo que se le ha enseñado. Ha tenido muchas críticas este enfoque ejecutivo porque nos ha dado de que nosotros como un modelo de fabricación donde somos el producto y la materia prima. Bueno, en estas críticas tenemos la crítica del educador. Parece un gerente, digamos. Se lo ha tomado como un gerente de la producción, donde nosotros somos los esclavos y él es el docente, es el que nos manda. No está dentro del proceso de enseñanza y el aprendizaje, sino que se sitúa fuera desde donde regula el contenido y las actividades del alumno. Bueno, los estudiantes, en retrospectiva, los estudiantes son tomados como materia prima y serán formados como personas educadas. Otra de sus críticas en estas características se da que el enfoque ejecutivo
Es un gerente de una fábrica, supervisora de una línea de producción. Invita a hacer un tipo de comparativo. El cumplimiento del deber. Pone en participación a la tarea, la obtención de resultados, la responsabilidad no lograr una buena producción. El enfoque ejecutivo parece no preocuparse por los aspectos de la educación, que muchos consideran premisa importante. Bueno, esas serían lo que son las críticas a este enfoque. Bueno, y después tenemos la eficiencia del docente, en la cual el enfoque ejecutivo aumenta la probabilidad de que más estudiantes aprendan más el del contenido que se aplicará que con otra manera de enseñar. ¿Por qué? Porque suministra medios claros y directos de trasladar algún conocimiento específico. La eficiencia del docente se refiere a la coaxicidad que tiene el docente en la aula de producir resultados que se sitúen por encima de los previos en las tesis estandarizadas del rendimiento. En esto se quiere decir que la eficacia del docente también está relacionada con el profesor eficaz. Es aquel que produce resultados que se sitúan por encima de los previstos en el rendimiento estudiantil. Según el autor, Skinner, uno de los grandes pedagogos, Skinner, la ciencia de aprender y el arte de enseñar. En su obra La ciencia de aprender y el arte de enseñar, sostiene que todo el proceso de llegar a ser competente en cualquier terreno debe dividirse en una amplia cantidad de pequeños pasos y esfuerzos que deben depender de la conciencia de cada paso. Skinner nos dice que la enseñanza del ordenamiento y de casos de refuerzo de enseñamiento, lo cual nos dice que el docente puede producir en los estudiantes el aprendizaje que procura un conocimiento con precisión, cuándo y cómo recompensarlos en las conductas y los aproxima gradualmente a los objetivos que se les han fijado. Bueno, la enseñanza y el aprendizaje tiene dos casos. En esta se dan dos casos. La primera es que se alimentan a muchos educadores a dejar de lado gran parte de la mística del entendimiento de la enseñanza como la actividad humana de inefable. Llegada a los investigadores de la educación y delimitar más estrechamente las interacciones entre el docente y el alumno. La noción de la enseñanza como estímulo, del aprendizaje como respuesta o efecto permitido a los investigadores concentrarse exclusivamente en esas dos conductas. Bueno, dentro de este movimiento ejecutivo, en Estados Unidos se dio uno de los informes acerca de la enseñanza, que es el informe Coleman. El informe Coleman, su propósito fue examinar las relaciones entre los diversos factores y los logros educativos. Coleman comprobó que la cantidad de dinero gastado en las escuelas no parecía marcar una gran diferencia en los logros que los alumnos que asistían en ellas. Según Coleman, la igualdad del rendimiento educativo no se obtenía igualando las partidas presupuestarias dedicadas a la educación. Lo que generaba diferencias eran los antecedentes de los estudiantes, su nicho de los estudiantes. Los datos de Coleman indicaban que el medio del estudiante influía mucho más en los logros educativos que la igualdad de los elementos físicos de la escuela, las riquezas de los currículum o de la preparación de los profesores. Coleman sostuvo que los antecedentes familiares y la influencia de los medios explicaban que, en medida de la variación que la escuela y los docentes ejercían un efecto menor que esa variación. Bueno,
Bueno, en este informe Coleman expresa que el contexto del alumno es importante, digamos, para la educación. Bueno, las investigaciones de la enseñanza se entendían la enseñanza como un conjunto discreto de conductas. Las investigaciones sobre la enseñanza también de diferentes conjuntos de conductas se relacionan con diferentes niveles de aprendizaje que alcanzan los estudiantes. También supieron que había una estrecha conexión entre la enseñanza con una causa y el aprendizaje como un efecto que sigue esas causas. Los investigadores se preguntaban, ¿las conductas de los docentes llevaban a obtener un rendimiento rendimiento del estudiante? Para ello, los investigadores dijeron que los docentes determinaban unas diferencias y lo que ocurría en las escuelas explicaba algunas de las variaciones del rendimiento de los estudiantes. El quehacer de los docentes y de las escuelas influye más del 15% o como máximo el 20%. El tiempo que el estudiante pasa en la escuela no consume más de un 20%. También se determinó que en la enseñanza el aparato de los modelos del proceso productivo, como lo dice Walter Dowley, sostiene que si los docentes influyen en los estudiantes, aprenden con las especificaciones y que hacen las tareas. La manera en que los estudiantes tienen que hacer, dice. Walter Dawes considera que el currículum aplicado en el aula como un paquete de tareas que los profesores estructuran y ponen en práctica. El docente transforma el currículum oficial en una serie de hechos concretos. Lo que ocurre en el aula es dinámico, interactivo entre los estudiantes y el profesor y la disciplina estudiada, y que el resultado de que el docente simplemente asuma la autoridad para dirigir y controlar los eventos que se dan en ellas. Bueno, para terminar tenemos una reflexión. Bueno, el concepto de este enfoque de enseñanza puede considerarse particularmente eficaz. ¿Es innecesario el enfoque ejecutivo? En situaciones tutoriales, sin embargo, parece necesario una típica aula de escuela. El enfoque ejecutivo de la enseñanza explica la variación en los logros, en la función bien en las aulas grandes de muchos alumnos. Es ideal para clases de chicos mayores, a 50 chicos, o donde se ven muchos, porque se prioriza la actividad del chico, se lo va evaluando a través de sus actividades.